Un agrado verlos a todos. Algunos que no habíamos visto, ahora lo estamos viendo. No lo voy a ver para que no se sienta avergonzado. Y bienvenido al estudio bíblico, ¿no? Porque hoy día, jueves, nos toca el estudio bíblico y vamos a hablar de un tema bien interesante que es la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y lo doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. El 12 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Pueden tomar asiento, por favor. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, una iglesia un poco desordenada, una iglesia que le gustaba a los hermanos encubrir a los que estaban en pecado, y a la distancia se entera por carta de otros hermanos de que algo raro estaba aconteciendo en esa iglesia. Entonces él les escribe, como dice la palabra, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Y le manda una nota, una carta, señalando que cómo puede permanecer aún entre ellos esa persona, con un pecado que ni siquiera en los gentiles se puede ver. Y para eso vamos a usar la Biblia, el capítulo 5, que es donde se narra cuál es la situación. Entonces, Pablo, como diríamos nosotros, pone normas, raya la cancha, y es para esta época y para siempre, porque la palabra es por la eternidad. Y queda registrado en la Escritura, y nosotros debemos aplicarla en pleno, año 2025, siglo XXI, en nuestra iglesia. Entonces, el mismo capítulo 5 narra lo siguiente. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, fuera de la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese era el pecado de la persona a la cual él se está refiriendo. Fornicación porque está teniendo una relación sexual con su madrastra, esposa de su padre. Y dice: y vosotros estáis envanecidos. Y aquí es donde se señala una mala enseñanza que nosotros no podemos juzgar. No podemos juzgar. O sea, vale decir que yo veo a mi hermano cometer pecado y debo quedarme callado. Y Pablo señala lo siguiente: no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. La reacción de la iglesia, ¿cuál tiene que ser? Digamos que la iglesia es un campo santo que se santifica cada día, y como la persona que se dedica a separar la calidad de la manzana, de la fruta, ve si en el cajón hay una que está media podrida, la saca de inmediato porque va a contaminar a las otras.
Entonces, ¿cómo ustedes están envanecidos como si nada aconteciera? Siguen la vida como si nada y aún no lo sacan de entremedio. Y después dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado. O sea, el apóstol ha juzgado. O sea, me indica que el Hijo de Dios, el encargado de enseñarnos, ha juzgado. ¿Y por qué juzga si no es Dios? ¿Por qué él aplica justicia y declara lo que hay que hacer con el hermano si no es Dios? Entonces, dice la palabra que ha juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, autoridad máxima, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una persona que está en medio de una congregación, que está cometiendo un pecado aberrante, incluso la misericordia de Dios lo alcanza, pero antes tiene que pagar el precio por su pecado. Todo pecado tiene un precio y una consecuencia. Vale decir, el tal, sáquenlo de en medio y que viva su experiencia para que Satanás lo tome, lo haga pasar por dificultades, aguijonee su cuerpo, lo disminuya en su calidad de tal, déjenlo, para que así su espíritu, en el día del encuentro con el Señor Jesús, sea salvo. Qué tremenda la misericordia de Dios. Porque una persona así es para ser inmediatamente sacada, pero Dios siempre se preocupa de la restauración del individuo. Por eso nos dice que nosotros con cariño, con misericordia, con mansedumbre, debemos reprender al que está en pecado, para que el tal se arrepienta y así cubra multitud de pecados. Entonces, no es bueno, dice el apóstol, vuestra jactancia. No es bueno que estéis como si nada. No es bueno que estén realizando actividades para Dios, para el Señor, como si nada. Y no saben ustedes que un poco levadura leuda toda la masa, es un dicho, ¿no? Que toda la levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa. Limpiaos, límpiense de tal cosa. Pues de la vieja levadura, tiempo pasado, vieja criatura, el tiempo pasado, para que seáis nueva masa, la nueva criatura. Sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, el Señor, en su acto de salvación, nos cambió, nos perdonó y nos salvó y nos dictó normas de vida. Normas que le llamamos ética o moral. Normas que la Iglesia no puede incorporar porque hay cosas que están en el mundo, no las puede traer a la Iglesia. Porque la Iglesia salió de ese mundo. Cuando llegamos estábamos contaminados. Pero el Señor hizo una obra milagrosa y nos hizo de nuevo, nos hizo nacer de nuevo en acto espiritual para que nosotros fuésemos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos obligaciones. Y una de ellas es buscar la santidad. Una de ellas es ir santificándonos todos los días un poco más para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Así que, para que vean ustedes, hermanos, que Pablo añade acá al resto de la iglesia que con esa persona ni siquiera hay que comer, hay que apartarla. Y nos da una norma, nos da una regla. Cuando él dice que con el tal ni siquiera comáis,
¿Por qué? Porque una persona que está en santidad, una persona que se dice cristiano, no puede cometer los pecados que él enumera acá en el capítulo 11. Y dice, más bien os escribí en el Espíritu, en la orden del Señor Jesucristo, como autoridad, os escribí que no se junten con ninguno de los que llamándose hermanos. No está hablando de la gente del mundo. No está diciendo no se junten con la señora de la esquina ni el caballero más allá porque son pecadores. No está diciendo eso. Nos está diciendo que con los que se llaman hermanos, los que están en medio nuestro, los que engañan no tan solo a los que estamos al frente, sino que a la hermandad. ¿Por qué? Porque de la iglesia hacia afuera se convierten, son como el doctor Jekyll. En la iglesia son una persona y afuera son otra. Entonces dice la palabra, con esos que llamándose hermanos, dice, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borrachín, ladrón, con el tal, ni aún comáis. Ni aún comáis. O sea, se aparta, ¿para qué? Para entregarlo a quién? A su costumbre cotidiana. Para que sin el amparo de Dios, sin la protección de Dios, el diablo tome ventaja. El diablo lo va a hacer sufrir. Hasta que el hombre se dé cuenta del pecado aberrante que cometió y se arrepienta. Y pida perdón, y un perdón verdadero, no un perdón que es como un remordimiento, no un cambio, un perdón que le hace volver atrás, cambiar de actitud, devolverse el camino que llevaba. Eso es arrepentimiento y empezar de nuevo. Entonces, hermanos, aquí él señala una disciplina para la iglesia. Y nos faltan los hermanitos alcahuete. Y la Biblia dice que no debemos encubrir el pecado ajeno. Debemos reprender al que está en pecado. O si no lo hacemos, la sangre de ese va a venir sobre nosotros. Así lo dice la palabra. Entonces, hermano, para conservar una comunidad, para conservar una conducta dentro de la iglesia, tenemos que hacer cumplir la palabra del Señor. Y nos da una regla, en Mateo 18 nos da una regla. ¿Qué tenemos que hacer? Al hermano que está en pecado, que ha cometido alguna actitud errónea, hay que ir a conversar con él en mansedumbre, decir, hermano, devuélvete, no sigas haciendo eso. Si el hermano no escucha, hay que tomar 2 testigos y partir para allá. Y decir, hermano, venimos a decirte que, por favor, piensa bien lo que estás haciendo, queremos orar por ti. O sea, se hace todo lo que esté a nuestro alcance para que la persona recapacite. Pero si no pasa nada, vamos donde el pastor, le decimos, pastor, mire, esto está pasando, hemos ido, hemos conversado con él, pero el hermano no quiere dar pie atrás. Asamblea, la iglesia, se cuenta y se dice, el tal no puede estar en medio de los santos. El tal tiene que salir de este lugar. Ay, pero pastor, ¿por qué lo va a echar? No lo estoy echando. Él se está expulsando solo porque no está cumpliendo con lo que dice la palabra. Se burlan de nosotros, hermano. Hay un tipo que a su tiempo va a dar cuenta ante el Señor que nos está ridiculizando en forma pública. Dios tenga misericordia de ese hombre. Porque hay testimonio de personas que se han reído de Dios y su final, ¿cuál ha sido? Y lo celebran y se ríen y hablan de él como que tiene un humor que es diferente y lo llaman el pastor tanto, el pastor tanto. Dios tenga misericordia de él. Y él saca bromas que los ve todo el mundo dentro de la iglesia del Señor. Se ríe de la conducta de otros, pero los mete a todos en un mismo saco. ¿Cómo un hijo de Dios, cómo un cristiano que tiene temor de Dios puede aceptar ese tipo de cosas? Hasta aquí nadie ha levantado la voz. Porque gran parte de lo que dice lo saca de la conducta que tienen algunas iglesias. Y se mofa y se ríe. Se mofa el diezmo, que está fuera de foco. El diezmo no debe ser cobrado. Lo digo públicamente.
Porque el diezmo es para Israel, para los que estaban bajo la ley. Pero él se ríe que actualmente él pide diezmo para pagar la cuota de la última camioneta que le regaló Cristo. Se mofa. Nosotros debemos orar por ese tipo. Debemos orar porque horrendas cosas caen en manos del Dios vivo. Se está burlando. Y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él. Porque Dios va a tomar cuenta de lo que le está haciendo. Y en la iglesia tenemos que hacer lo mismo. Todo aquel que hace cosas peyorativas en contra del Evangelio, que se mate la risa cuando ofenden a Cristo. Hermanos que escuchan por televisión, por la radio, enormes herejías en contra de Cristo, se matan de la risa. Hermano, de eso quiere decir Pablo. Pablo está criticando la conducta de la iglesia frente a personas que no tienen temor de Dios, personas que son irredentas, son verdaderos, son peores que el mundo. ¿Cuántas iglesias? Dentro de la iglesia hay fornicación. Porque algunos van a la iglesia a vicinear. Entonces, no es que sea duro, se está hablando la verdad. Tenemos un Dios vivo, un Dios que ha hecho todo por nuestro bien. Tenemos que defender a Dios, aunque Dios se defiende solo. En la palabra se defiende solo, pero debo demostrar mi enojo cuando alguien se pasa de listo. Pablo no nos pide a nosotros que compartamos en un juicio injusto. No está diciendo eso la palabra. Sino que si la persona es realmente cristiana, si hemos visto que ha caído en tentación, tenemos que ir en su ayuda. Pero si él persiste, si él insiste, entonces debemos clarificar qué es lo que Dios me ordena hacer. Dios no quiere que yo mande a la gente a la calle, ni usted, ninguno de los que estamos acá. Podemos decir, hermano, no vengas más porque eres un mentiroso, eres un embustero, un ladrón. No. La palabra del Señor lo tiene que corregir. Y si pasa un tiempo y no cambia de actitud, tenemos que tomar alguna acción. O va a echar a perder la iglesia. Es cuando entra la murmuración en la iglesia, el pelambre, el cagüín. Esa iglesia está, pero a punto de dividirse. No podemos soportar eso. La Biblia nos habla claramente, el chismoseo. Aquellos que andan haciendo división entre los hermanos. ¿Qué dice el capítulo 6 de Proverbios, hermano? Que Dios aborrece al que corre a indisponer a los hermanos. Algunos que andan indisponiendo, andan pelando, andan tratando mal a siervos del Señor, diciendo mentiras. Y así estamos. Por un lado predicamos unidad y por otro predican desunión. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor con la vara que hemos medido, vamos a ser medidos. Y nos van a enrostrar. ¿Por qué no hicimos nada? Porque daremos cuenta ante el Señor de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Sí que te reías tú cuando se burlaban de mí. Tú celebrabas los chistes cuando hablaban mal de Dios. Tú nunca hiciste nada por corregir eso. Lo soportaste, lo guardaste. Hermano, eso va a pasar, lo dice la Escritura. Seamos sensatos, seamos serios, responsables de lo que somos. Ser un hijo de Dios tiene mucha responsabilidad. Ser hijo de Dios es la bendición más grande que puede existir. Porque Dios nos escogió. No fue el hombre. No fue nadie más que Dios. A través de Cristo nos recogió y nos dio la facultad de ser llamado hijo de Dios. Él está con nosotros, nos guarda, nos cuida, nos bendice. Y yo a veces con la actitud se está mordiendo la mano que nos da de comer. Hay dos razones por las cuales se debe expulsar
a estas personas de la comunidad cristiana. Primero, expulsar a las personas que viven en pecado. Aquellos que siembran el pecado en la iglesia y siembran disensión entre los hermanos. A eso hay que expulsarlos. No sin antes actuar conforme a las reglas que nos entrega el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos entrega una regla. La compasión, la misericordia, el trato, la restauración, la reinserción de esa persona que está afuera, integrarla, todo eso. Pero hay personas que no quieren eso. Quieren hacer todo lo contrario. A eso hay que sacarlo para no entorpecer al resto de la comunidad. Algunos dirán, no, pero eso es falta de misericordia. No, es falta de temor a Dios. Es falta de ser sabio. Es ser necio. Es comportarse y ponerse a la estatura de esos que toman la vida cristiana ligeramente. En la semana se emborrachan, fuman hasta por los codos. La boca está llena de infección, malas palabras. Y el día domingo vienen a alabar al Señor. No lo digo por acá, lo digo porque así pasa. Y así ha pasado acá. Pero esta palabra de reprensión no la aceptan. Y se van a lugares donde no hablan estas palabras, sino que hablan lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren escuchar de un Dios bondadoso, un Dios que da, un Dios que produce, un Dios que le da al necesitado. No hablan otra cosa y quieren escuchar de eso. Pero cuando usted habla de esto, empiezan los problemas. Hermanos, si estamos en una congregación y queremos que Dios nos bendiga como nos está bendiciendo, seamos serios, seamos honestos, seamos transparentes. ¿Somos del Señor o no somos del Señor? Aquí no hay términos medios. Jesús lo dijo. El que conmigo no toma, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Y Dios no tiene relación ninguna con el pecado. Ninguna. Por eso nos entregó la herramienta más maravillosa que podemos tener, el arrepentimiento y el perdón. Pero hay personas que no se arrepienten. Así que, hermano, veamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice el 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es una regla y debemos cumplirla, porque Dios es Él lo que quiere. Nosotros tenemos que hacer la obra que hizo Jesús de restaurar vidas, regenerar vidas, y nosotros tenemos que seguir con esa ordenanza. Ahora, si no quiere hacer caso, déjenlo como hermano. O sea, ahí queda, y Satanás lo va a avergonzar delante de la gente. Porque Satanás tiene como título el acusador de los hermanos. Lo que se habla en oculto, él lo hará conocer públicamente. Aquellos que creen que Dios no está viendo,
lo sabe todo. Y Dios manda a sus hijos para que lo reconvengan, a ver si se arrepiente. Y aquí hay una confusión. Jesús dijo, no juzguéis, porque con la vara que mides será medido. Primero saca la viga que tienes en tu ojo y después la mugrecita que tiene en... ¿Qué me está diciendo? ¿Puede un fornicario ir a arrepender a otro fornicario? ¿Tiene autoridad de un ladrón decirle a otro ladrón, no lo hagas? Si yo estoy actuando ignorantemente, insolentemente, siendo una persona que no tiene temor de Dios, siendo una persona que engañó a mi esposa, ni Dios lo quiera, ¿soy yo una autoridad para ir a decirle a esa persona que no lo haga? No. Por eso Dios se preocupa de nuestra santidad, para que edifiquemos, porque estamos para edificarnos unos a otros. Estamos para hablar, eso es la iglesia. Aquellos que dicen, no, en mi casa está mi iglesia, no, yo no tengo para qué ir. Hermano, no, eso es una falacia. En la iglesia vamos a adorar a Dios, en la iglesia vamos a cantar al Señor, a adorarlo, vamos a conversar como hermanos, vamos a orar los unos por los otros, venimos a darle gracias al Señor, no venimos a hacer vida social, no venimos a hacer nada de esas cosas. La iglesia es para eso, la iglesia es para que nos revisemos, la iglesia es donde yo voy a cenar con Dios, voy a tener un rato de intimidad con Dios. Y me dice la palabra que con aquel que llamándose hermano, no se está refiriendo a la cena del Señor, porque ningún patudo va a recibir la cena si está cochino. Por eso el Señor dice que debemos estar constantemente en oración pidiendo perdón. Llegamos a la cena del Señor, que no tiene nada que ver con esto que no comáis con los hermanos, no. Si llegamos a la cena del Señor con pecado, si no ha sido confesado, mejor no recibas la cena, porque va a ser recibir la cena indignamente, dice la palabra. Y va a dar cuenta del Señor. Sino que se refiere, no participes con Él, no te sientes en una mesa con Él, no tengas ningún trato con Él. Eso me dice. Ay, pero que es duro. Reclámale al Señor. Yo no escribí la Biblia, así está escrito. Con aquel que llamándose hermano es mentiroso, embustero, estafador, homicida, fornicario, adúltero, con el tal ni siquiera comáis. Me lo está diciendo Pablo y me está hablando en el Espíritu, porque él lo dice ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor, con la autoridad de Jesucristo. Al tal, échenlo. O si no, la iglesia después va a ser como algunas que se llaman iglesia, pero no tienen el concepto de lo que es realmente el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso, hermano, los cristianos en el primer siglo participaban mucho de esto de compartir la cena, orar juntos, estar juntos, juntarse en las casas, y cómo crecían, tenían un buen convivir, compartían con todas las cosas. Dice la palabra. Porque están en un crecimiento donde están enamorados del Señor. Porque en esa época era mucho más difícil que ser cristiano que ahora. Había persecución. Los cristianos eran perseguidos. Lea la historia. Cómo mataban los cristianos, los encarcelaban por predicar. En la época del emperador Claudio, es cuando Pablo está escribiendo acá. Está diciendo que debemos nosotros comportarnos, respetar a las autoridades, someternos a los jueces. ¿Por qué? Porque ellos han sido puestos para que lo obedezcamos. Y también ha sido un parangón que decía que nosotros debíamos cuidarnos de la acechanza del enemigo, que querían hacer caer, querían sacar a los cristianos de su vida que llevaban en santidad. Y los hermanos hacían esas cosas y
Y Pablo conoció a varios, por eso conoció a Priscila, Aquila, que andaban con él, que predicaban el Evangelio, que eran personas cariñosas con él. ¿Por qué? Porque Pablo siempre habló la firme. No se olviden que es el apóstol que levantó Cristo para llevar la palabra a los gentiles. Y él nos narra todo lo que está oculto en el Antiguo Testamento. Él lo narra clarito. Y nos enseña las cosas que Dios quiere para con nosotros. Por eso es odiado. Es odiado por los judíos. Pero él, siendo judío, conoció al Señor, se arrepintió y los suyos se fueron en contra de él, incluso hasta el día de hoy. Pero él fue levantado para enseñarnos a nosotros. Y si acá él nos dice esto es porque tiene la autoridad de decirnos las cosas, porque para eso fue levantado. Así que después de estas cosas, dice la palabra que Pablo salió de ahí, de esta reconvención, y se fue a un lugar de Atenas, donde la cosa era peor, donde habían no sé cuántos dioses, donde a la gente le encantaba oír cosas nuevas, donde están los epicúreos, los estoicos, que algunos creían en la vida eterna, los otros no. Y Pablo fue y se enfrentó. Y al entrar al areópago, ¿qué se encontró con qué? Con una multitud de estatuas, de dioses que adoraban. Y él miraba asombrado y sentía algo en su corazón. Hasta que vio un letrero que decía: al Dios no conocido. Un cristiano el día de hoy se habría parado frente a ese mundo idólatra a hablar lo que él dijo. Cuando él empezó agradando a los atenienses, diciéndole: de cierto veo que son todos muy religiosos, pero saben, yo les quiero hablar del Dios no conocido. Y se mandó la tremenda prega. El jefe del areópago se convirtió. Que lo sepan, porque la persecución es grande. Ese es el modelo, esa es la muestra del amor a Dios. Es el hombre que tuvo más naufragios, más golpes, fue más azotado, vivió penuria, muchas cartas las escribió de la cárcel. ¿Qué ejemplo para nosotros? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitar a Pablo es como imitar a Cristo. Y si él me dice a mí: con los tales ni siquiera comáis. Si él me dice a mí: el tal está cometiendo un acto aberrante que ni siquiera se ve en el mundo, sáquenlo de ahí. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir la palabra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir: Señor, no, es muy bueno, no lo puedo echar, Señor, si da tremendos diezmos? No. Sí, pues, porque están como otra religión por ahí que arreglan su conciencia dando harto para que así se cubran sus pecados. Así hay algunas de las iglesias que hoy día están proliferando en muchas partes. Entonces yo pienso derechamente, hermano, que cuando alguno, llamándose hermano, tiene una actitud contraria a lo que dice la palabra, no tenemos ni siquiera que pensarlo para cumplir con la regla que nos dejó el Señor Jesús. Rescatarlo, ir en su ayuda y levantarlo. Pero si el hombre no quiere, Dios no puede hacer nada. Esto es como cuando uno es llamado al Evangelio. Yo puedo no haber aceptado. Yo puedo haber dicho: no estoy para eso. Ustedes, los que están acá, pudieron haberlo dicho, pero sin embargo no fueron obligados. En un momento ustedes entendieron que era lo mejor que podía pasar en su vida y fue lo mejor. Yo creo que no hay ningún evangélico arrepentido, hermano. Y si está arrepentido es porque nunca nació de nuevo.
Es porque no ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Es que nunca él cayó y quedó enceguecido de todo lo que había vivido en el mundo y Dios le abrió la vista espiritual. Y Dios le demostró quién era el Señor Jesús. Ninguna persona que haya vivido esa experiencia en donde el Señor llegó justo a tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después, y vino como el Salvador, vino a ayudar en cosas que nadie podía ayudarme. ¿Cómo no entender eso? ¿Cómo no fortalecer nuestro espíritu y ser noble y fiel con Él? Cuando me comprometo con Dios, me estoy comprometiendo con el ser más grande, más amoroso y más lindo que puede existir. Y no le puedo fallar. Entonces, lo importante es recordar que somos la familia de Dios. Y como familia de Dios somos hermanos. No le andemos llamando hermano a cualquiera. Porque Jesús ni siquiera su madre aceptó que le dijeran hermana. Porque los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, mis amigos, mi madre, mi padre, lo dijo. Hermanito, hermanito, no, ¿qué hermanito? Es cosa que escucho usted en la calle. Ladrones sinvergüenza que andan estafando a la gente, robándole. Hermanito, venga, hermanito, aquí. Hermano, son hijos del diablo. Pero los hijos de Dios somos diferentes. Somos una familia, lo dice la palabra. Y lo llamo mi hermano porque es mi hermano en Cristo y tenemos el mismo Padre. Así viva donde quiera que viva. Ahora que cuando nos juntemos, no es cosa que vamos a preguntar antes, oye, ¿te has portado bien o no? O si no, no te sientes con nosotros. No. El Espíritu da testimonio. Dios nos entregó a todos nosotros algo precioso, el discernimiento. Y nos damos cuenta cuando un hermano está a punto de caer. Nos damos cuenta por su forma de hablar. Nos damos cuenta porque ya no habla mirando los ojos. Nos damos cuenta porque ya como que algo le molesta. Nos damos cuenta porque ya no viene a la iglesia tan seguido como antes. Porque hay personas que pueden faltar una vez al mes, está bien, 2 veces, a lo sumo, pero se acostumbran. Yo pienso que debemos considerar, hermano, que si no se arrepiente del pecado, tiene que irse. Es doloroso y es duro, porque aquí se le ha entregado tiempo, educación, cultura espiritual a muchos, pero han preferido más seguir pecando. ¿Y sabe? Dios los saca. Dios los saca. Nosotros lo que hacemos es hablar. Con mi esposa, horas, hablando, invitándolo, tomando tecito, todo para tratar de que cambien de actitud y al final prefieren más lo que están haciendo. Así que por lo tanto, chao, se fueron. Vivirán su experiencia o no la vivirán, ya es problema de ellos. Y eso es lo que quiero con ustedes. Cuidemos a nuestros hermanos, protejámoslos, oremos los unos por los otros, que es lo que dice la Escritura, porque la tentación es grande. Porque ninguno de nosotros está exento a pecar, ninguno. Y si alguno pecare, abogado tenemos con Dios. Y tiene a su familia que la va a rodear, va a orar por ella, la va a levantar o lo va a levantar del polvo. Y él va a salir firme adelante y robustecido. Pero cuando él sepa que lo que está haciendo, se enfrentó a Dios. Y Dios no perdió nunca ningún hijo ni ninguna batalla. Así que por lo tanto, quise compartirle esto hoy día. Porque a veces me da vergüenza, hermano. Me da vergüenza ver en televisión o asistir en un lugar donde no se están haciendo las cosas como Dios quiere. Y no voy ni a colar ni a nada, pero es que uno se da cuenta.
Uno se da cuenta, hermano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, perdona, que ponga como ejemplo una persona que está acá. El psicólogo sabe inmediatamente cuando una persona tiene problemas, porque estudió para eso. Y sabe que hay problemas conductuales, y sabe que hay problemas de dirección, sabe que hay falencias a lo mejor que vienen de cuando la persona era niña. Lo sabe en el modo de que actúa la persona. Nosotros no somos psicólogos, pero tenemos el Espíritu Santo, que nos da el discernimiento. El discernimiento para entender cuando las cosas no están bien. Y por eso actuamos así. No callemos. Aunque a veces vamos a caer mal, pero no callemos. Es nuestra responsabilidad llamar al arrepentimiento al hermano. Aún porque es familiar nuestro. Es una familia. Debemos cerrarnos en torno a él para que ese aspecto de amor lo convenza. O sal de acá porque ya se cumplieron las reglas y ese acto disciplinario también le va a ayudar. Porque la Biblia dice, para que el tal sea avergonzado. Claro, acá algunos son recopuchentos, bien pensando en lo que pasa en la iglesia. Oye, la iglesia allá, ¿te acuerdas que iba tal fulano? Lo echaron. Ah, no puede ser. Sí, ya no está yendo. Supe por ahí, nunca dicen quién se los contó, no. Supe por ahí, alguien me dijo, de que la iglesia lo castigó. Ah, no puede ser, y tanta pinta que tiene. Y lo avergüenza Satanás. Y nosotros vivimos el testimonio. Pucha, que cuesta que la gente nos crea después que nos caímos. ¿Sabe usted que es más fácil que Dios perdone a que perdone la sociedad? Los marcan. Pero Dios lo importante, Él perdona. Porque Él ama su creación. Porque el otro día hablando con un siervo, compartimos una palabra donde Dios, así como usted tiene un sueño, Dios tiene un sueño también. Y el sueño que tiene Dios está en Pedro, ahí lo dice. ¿Quién no quiere que ninguno se pierda? Quiere que todos vengan al arrepentimiento. El sueño de Dios es ver su creación creada para tener una relación entre padre e hijo. Y Dios está viendo que difícilmente va a cumplir con su sueño. Por todo lo que narra la Escritura, por todo lo que dicen los acontecimientos venideros. Pero nosotros que hemos aceptado su llamamiento, nos cuida. No quiere perder ninguno. Pero que sí los va a disciplinar, sí. Pero se va a levantar como el hijo pródigo. Y hay una historia que era la costumbre de esa época, que la Biblia no lo narra enteramente, pero cuando usted se mete a la historia, se da cuenta. Se da cuenta que en el hijo pródigo el padre sale a ver si venía o no. ¿Por qué? Porque cuando pasaba esto así se corría la voz en la comunidad y al que volvía lo apedreaban, lo castigaban por lo que había hecho. Pero el padre sale, ve y cuando ve, corre a él y lo abraza como protegiéndolo de la lengua, de las personas que querían dañarlo porque se había ido y dejado al papa botado, todas esas cosas. Esa era una disciplina que tenían en esa época. Por eso la Biblia dice que él se asoma y salía al camino a mirar. Hay muchos a los cuales el Señor está mirando si vienen de camino y los va a proteger del pelambre, del castigo, de la sociedad. Y Dios lo va a exhibir como su hijo, porque este era mi hijo que estaba muerto y ahora vive, lo dijo. Entonces, hermano, después de esta reflexión, querámonos más que antes. Cuidémonos. Y hagamos de este lugar un lugar digno de la presencia de Dios. Hagamos este lugar donde se habla la sana doctrina. Cuidemos este lugar que Dios ha levantado. A Él no le ha costado, pero a nosotros
hemos vivido muchas situaciones como muchos siervos del Señor, que se dan cuenta que Dios nunca nos llamó a nada fácil. Nunca nos prometió nada. Que iba a estar con nosotros, sí, pero no que se iba a interferir en la escuela que Él nos ponía. Que íbamos a pasar por toda ella. Sufrimiento, alejamiento, abandono, hambre. Y Dios siempre al lado mirando y observando. Hasta que después que pasamos eso, Dios dice, este es mi hijo amado. Así que tenemos que pensar eso y ver que la palabra del Señor nos nutre, nos alimenta. Y un versículo que es muy usado, que es el Mateo, capítulo 7, el versículo 1, veámoslo. 7:1. Dice así. Escuchen bien. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el tuyo? Lo conversamos recién. Busquemos la santidad, busquemos santificarnos y vamos a tener la autoridad que tuvo Pablo de juzgar. Porque el Señor nos dice acá, ¿cómo te atreves tú a decirle a este borrachín si tú lo haces igual? ¿Cómo tú quieres ejercer autoridad si vas a hacer lo mismo que él? Ten cuidado porque como estás obrando, así van a obrar contigo. ¿Qué significa? Le estoy diciendo borracho a una persona, siendo borracho yo, la persona lo va a resentir. Pero después me lo van a decir a mí. Me lo van a decir a mí, hermano. Y esto se ve cuando usted participa en liberaciones. Cuando hay una persona posesa y empiezan a tomar posición los pastores o los hermanos, ora uno, los hermanos siguen orando, interviene uno, conversa, empieza a expulsar al espíritu, se cansa el pastor, toma el cargo otro pastor y sigue orando y de repente puede tocar otro y así fue y así pasó que empezó a hablar ese pastor a esa persona que solamente se movía, botaba espuma por la boca, el teatro que hacen los demonios. Y este hombre se para, tuvo la osadía de reprender al demonio y el demonio lo avergonzó. ¿Cómo tú osas ordenarme que yo haga tal cosa si tú eres un adúltero, engañas a tu mujer, tienes una persona de esta iglesia que se acuesta contigo? ¿Por qué pasó eso? Porque el diablo nos conoce, sabe todo lo que hacemos, no sabe lo que pensamos, pero esa persona quiso reprender a un demonio y el demonio lo acusó. El hombre se salió de ahí, de ese lugar, no sé si habrá vuelto después a la iglesia o no, nunca averigüé eso porque yo no era de ahí, estaba participando ahí en una reunión, pero así es Satanás, lo acusa. Me decís que deje de tomar y tú soy un borrachín
En tu casa, cuando nadie te ve, te tomas una copa al almuerzo, una copa a la 11 y una copa cuando te quedas dormido. Cuidado. Las cosas del Señor son así, serias. Por eso, la palabra dice que nosotros debemos mirarnos en el espejo. Por algo, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque somos peligrosos. Tenemos que estar cuidándonos unos con otros, orar unos por otros. ¿Por qué? Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, hermano, espero que esta conversación nos lleve a una conclusión. Y la conclusión es que más vale ser de los amigos de Dios y no ir contra Dios. Ser un Josué y decirle al Señor que le pertenecemos y que está en sus manos y que se haga su voluntad y que nos proteja el día cotidiano. Que al abrir los ojos en la mañana, Señor, este día es un día perfecto porque sé que estás conmigo. Y estar siempre hablando en el Espíritu. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere hablar con nosotros. En el Espíritu, voy a tal parte, Señor, vaya conmigo. Yo oro por mi hijo para que vaya al colegio y vuelva sano y salvo, Señor. Padre, ¿qué te parece tal cosa? Tengo este proyecto, tengo este plan, quiero hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti. Es una conversación. Y no una conversación, digamos, estás con una persona. Y para eso no se nos va a complicar nada, entiéndame. Si más conocemos de Dios, más vamos a entender de las maniobras del enemigo. Si nos dedicamos a conversar con Dios, a leer su palabra, unos 15 minutos al día, pero a estar conversando con Él, después ninguna cosa nos va a afectar porque vamos a saber qué dice la palabra. Y vamos a caminar con Dios. Póngase en pie. Esto es cuando un cristiano corrige a un cristiano. Cuando nosotros hablamos para edificar, no para destruir, con un santo juicio, de reprensión, pero con misericordia. Así que, hermano, que el Señor les bendiga, que pensemos y meditemos en esto, porque hay que cuidar lo que tenemos. Cada alma que se pierde es un alma que el Señor no pudo ganar porque su iglesia no hizo la pega. Para eso estamos. Estamos haciendo una pega que Israel rechazó. No la quiso. Entonces, nosotros asumimos, sí, Señor, creo en ti, te pertenezco. Voy a ser discípulo, Señor, a todas las gentes, naciones. Y les voy a enseñar, voy a compartir con ellos lo que tú me has enseñado. Así, quien quiera que sea, de cualquier raza, de cualquier color, no importa su etnia, porque son hijos tuyos también, que están en rebelión, para que se arrepientan y te conozcan de verdad. Ese debe ser nuestro clamor constante, hermanos, y pedirle perdón a Dios toda vez que nos creamos jueces sin serlo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, que busquemos la comunión entre unos y otros. Señor, que caminemos como viendo tu rostro, que pongas tú en nuestro corazón la justicia, la equidad, la gracia, para poder actuar, Señor, como dice tu palabra. Que no nos afanemos, Señor, que no nos afanemos como lo hacen los que no tienen esperanza, sino que siempre confiemos en ti, que tú nos cubres, nos guardas y caminas con nosotros, y que nos has hecho perseverar, porque hay gente que está esperando que nosotros le hablemos. Hay personas que están esperando, Señor, que alguien les dé una palabra de aliento, y para eso tú nos has levantado.
Bendice esta comuna como nuestra nación que tanto te necesita. Bendice las iglesias donde se predica tu nombre, tu sana doctrina. Bendice a tu pueblo que cada día, Señor, te está conociendo aún más y enamorándose más de ti. Bendice a nuestra familia, a los hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los que han observado, Señor, con respeto esta predicación y a los que la van a ver y escuchar, bendíceles también y muéstrale tu amor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. No sé si hay preparado algo más. ¿Sí? Ya. Entonces le voy a pedir a la hermana que se levante de su asiento y venga a seguir con la reunión. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.